los jueces, los fiscales, todo el mundo relacionado con el mundillo jurídico vive una especie de cápsula. Utilizan unos tecnicismos muchas veces que en mi opinión son sustituibles y prescindibles. Por eso digo que mi labor a lo largo de estos 20 años ha sido intentar traducir ese lenguaje, hacerlo más asequible, más sencillo, para que personas que son legas en derecho lo comprendan, porque existe el derecho de todos los ciudadanos a comprender lo que el juez a través de una resolución les quiere transmitir. Si a un señor se le condena, ese señor tiene que leer la sentencia y entenderla, con lo cual también se produce un distanciamiento entre el mundillo jurídico y la ciudadanía. Cuanto mejor comuniquemos, más fácilmente vamos a conseguir nuestros objetivos en menor tiempo y con mayor eficacia. En la carrera de Derecho a mí no me prepararon absolutamente para nada en tema de exposición pública. Ahora se está haciendo tímidamente. Tenemos una Carta de Derechos de los Ciudadanos ante la Justicia y que se dicen cosas como esta, por ejemplo. El ciudadano tiene derechos a que en las vistas y comparecencias se utilice un lenguaje comprensible. ¿Qué importancia se le da en España en comparación con otros países del entorno? En España vimos que estábamos, lamentablemente, muy a la cola de la mayoría de los países, a la cola de muchos países de Latinoamérica que nos dan sopas con ondas. En la actualidad, quien ve las plantillas procesales son de hace 150 años, se podría decir, ¿no? Y siguen igual, y se mantienen igual. Hay un miedo de los abogados que me han transmitido a mí personalmente y que yo les digo que no tengan miedo, y es en el sentido de, alguno te dice, ¿y qué va a pasar si lo decimos todo tan claro, si nos entienden tan bien, nos quedamos sin trabajo? Yo lo he entendido siempre como al contrario. Yo cuando entiendo a mi abogado y cuando entiendo al juez, confío más y voy más. La formación de los nuevos abogados, esto es una imposición que viene ya de la ley del año 2006. Ahí se pide expresamente que los abogados como destrezas desarrollen las de saber exponer, tanto oralmente como en forma de redacción, y que sean claros y manejen con precisión el lenguaje jurídico. Bueno, habilidades específicas de las mujeres juristas. Percibimos muchas más cosas, por ejemplo, el lenguaje no verbal. En las mujeres es mucho más claro que estamos percibiendo si hay coherencia entre lo que decimos y entre la cara que te pone. Entonces, a la hora de negociar, por ejemplo, para la negociación, es muy interesante siempre que haya por lo menos una mujer, porque va a captar muchas más cuestiones interesantes que si solo están hombres. El hombre, por ejemplo, ante las incidencias reacciona con más agresividad. Nosotros necesitamos verbalizar, comunicamos mejor. Somos listas, somos inteligentes, tenemos uno o varios títulos universitarios, somos trabajadoras, somos eficientes. Y sin embargo, ¿por qué somos tan pocas en los grandes bufetes? ¿Por qué hay tan pocas socias en las grandes organizaciones? Es que mientras dábamos los pasos necesarios formándonos, preparándonos, trabajando duramente, el mundo simbólico, que es al que yo me dedico, variaba muy poquito. Y ni nos decimos como iguales, ni nos dicen como iguales. El aprendizaje del género gramatical masculino es diferente para niños y niñas. Unos aprenden que la expresión en masculino siempre le incluye como sexo. Sea niño, español, sevillano, alumno, letrado, magistrado, lo sabe, ahí está él. Una niña debe aprender a discriminar cuándo el empleo del masculino la excluye y cuándo la incluye. ¿Y cómo lee, por otra parte, la ciudadanía ese masculino que usamos diariamente para referirnos a todas las personas? Los masculinos genéricos frecuentemente se entienden como que representan a solamente a hombres, y la gente que los escucha percibe a menudo una imagen mental de masculinidad. Son las propias mujeres quienes consciente o inconscientemente deseamos pertenecer a lo universal y no a lo marginal, que es lo femenino. Las mujeres acabamos teniendo una cierta incertidumbre sobre nuestra presencia y sobre nuestro valor. El lenguaje del derecho a menudo refuerza la ambigüedad de nuestra presencia y acentúa la tendencia a excluirnos. Quizá porque hemos asimilado la idea de que la autoridad y el prestigio son masculinos, nos autonegamos y nos llamamos abogado o letrado. Y decirnos los abogados, autodefinirnos como yo soy socio, no diferenciar entre los españoles y los españoles varones, son ejemplos de sexismo verbal. El lenguaje sexista no tiene nada que ver con el sexo, tiene que ver con el poder, como la violación, como la violencia de género. Lo que quiere es excluirnos, y la exclusión y la autoexclusión conducen a una menor autoestima y a una carencia de la confianza necesaria para el liderazgo. No nos queda más remedio que exigir que reconozcan lo que somos, letradas o abogadas.
Para que se nos incluya debe reconocerse nuestra presencia y saludar nuestra diferencia. No es por falta de confianza femenina por lo que no hay igualdad. Mentira, es una de las muchas mentiras que nos cuentan. Voy a terminar con este tuit de Hillary Clinton hace unos días. La igualdad no es solo un tema femenino, es un tema familiar y de crecimiento económico. Hablar bien no es un acto natural. Hablar bien se aprende. Desde que entráis en un sitio a dar una conferencia, asistís a un juicio o tenéis cualquier otra actividad, en los primeros 7 segundos el público sabe perfectamente, en un grado muy aproximado, cómo somos. ¿Va a tener confianza en nosotras? ¿Sí o no? Por lo tanto, sepáis que nada más entrar, cómo os vais a mover, eso va a dar cuenta absolutamente de quiénes sois. Es el segundo aspecto que me interesa que tengáis en cuenta. ¿A qué audiencia os vais a dirigir? ¿Quién es quien os va a escuchar? Seguimos. Hay que terminar con lo que hemos empezado y tienes que arreglártelas como sea. Si hay una palabra que es dificultosa de que tú te acuerdes, no te preocupes, define el concepto. Vocabulario, y yo digo decente. Si vas a hablar de algo, los conceptos fundamentales tienen que estar en tu mente y entonces ir a lo concreto. Por supuesto que doy por supuesto, valga la redundancia, que has preparado el tema, que has preparado el juicio, que has preparado tu intervención. El día anterior tienes que acostarte sabiendo que te lo has preparado bien. Gesto amable. Todo el mundo te va a querer con un gesto amable. No podemos hablar de una manera monótona. Tenemos que entonar las palabras valiosas. Y valiosa significa que tenéis que tener una entonación más alta y además que no podéis hablar rápidamente alrededor de ella, porque entonces no vais a convencer, no vais a persuadir absolutamente a nadie. Mira que yo lucho con esa expresión, hablar por hablar. ¿Sabéis que os digo que públicamente os lo prohibáis? Si no tienes nada que decir, vas a decirlo mal. El famoso miedo escénico, el quiero acabar rápidamente, por lo tanto voy a ir muy rápidamente hablando. No, tranquilidad. Tienes que tener mucha tranquilidad. Por lo tanto, tómate tu tiempo y discute los tiempos. Sabéis perfectamente las dificultades que tenemos. Por lo tanto, sabemos perfectamente que hay determinados aspectos que técnicamente tenemos que mejorar. Y esa técnica se puede aprender. En el Ministerio de Justicia, yo, dejando a un lado el abogado y la abogada como profesional, que me parece algo muy apropiado, pues el debate de escribirlo en las normas también se nos planteó hace unos cuantos años. Pero claro, ayer había un secretario de Estado que se llamaba José Luis López Guerra y la verdad es que lo zanjó con una lección magistral, el epiceno. Señores, nosotros utilizamos el masculino extensivo. Y se acabó. Hace un año nos llega al correo electrónico el texto del acuerdo que va a aprobar el Consejo de Ministros. Subsecretarios o subsecretaria de Justicia abrirá un plazo y lo comunicará a la secretaria, al secretario o secretaria de Estado de tal. Uy. Yo dije, bueno, y taché las as y lo envié a mis compañeras. Dije, vamos a ver cómo respiran. Pues respiraron aliviadas. Pero sí que hay problemas de fondo, de violencia, de discriminación contra la mujer, discriminación laboral, acoso laboral, en fin, todo lo que está ahí, y la violencia doméstica, por supuesto. Con lo cual, ahí hay un objetivo compartido que quiero dejar al margen de lo que estoy tratando de explicar, pues sí creo que la utilización de las palabras en el derecho tiene que ver más con su etimología, con su origen, con la incorporación de las palabras. Y que posiblemente es verdad que haya muchos clichés, muchas percepciones que admitan réplicas y contrarréplicas, pues hasta el infinito. Nosotros utilizamos la palabra que creemos más correcta, sea parte, sea interesado, sea persona, sea administrado. Lo que en cada caso toque es lo que tendemos a utilizar en nuestro lenguaje de las normas. Unas directrices de técnica normativa. En nuestro caso, se ajustan a las normas de la Real Academia de la Lengua. Nos dicen que utilicemos el decoro lingüístico y cuando dan ejemplos utilizan el epiceno. Hablan de los cargos dichos genéricamente sin distinguir hombre o mujer cuando se hace la cita tal cual.
Lo lingüista, o lo sexista, perdón, no es tanto el lenguaje como el mensaje que queramos dar con las palabras, cómo utilicemos las palabras. También podemos confundir mucho el lenguaje con ese uso alternativo o acumulativo del masculino y del femenino. Y el tema de la arroba también tiene su gracia, ¿no? Utilizar ahora la arroba, que afortunadamente la RAE no la reconoce, pero visto ya con esta perspectiva casi maliciosa del lenguaje sexista, a mí me sugiere dominación, una A dentro de una O. Interprétese. Asistimos también pues, a esa tensión del lenguaje sexista, por ejemplo, el término persona, tan importante en el derecho civil, en la capacidad civil, pues se tiende a extender a otros ámbitos. Con esa forma, lo que es el lenguaje jurídico lo degradamos y pierde calidad el mensaje. Es verdad que en nuestra forma de hacer normas pues, le faltan muchas cosas, la revisión de expertos, que apliquen unos criterios y normalicen. La comunicación posiblemente es un arte, si es jurídica tiene un lado científico y si es de una mujer yo presumo que es inteligente y sutil. Muchas gracias.